término de transición ecológica hace alusión fundamentalmente a cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, los ecosistemas y el planeta. Y ya que tenemos unos diagnósticos en torno a la situación de la vida en el planeta que atañen también a la fragilidad en la vida de las personas, eso que llamamos social, actualmente se maneja para darle robustez a la idea o al concepto de transición. Se maneja el concepto de transición ecosocial, que quiere decir precisamente eso, que la transición hacia la sostenibilidad ataña a planeta y personas. Y en un sentido amplio, además, también introduce la idea fuerza de la transición justa, es decir, que nadie se quede atrás en ese camino hacia la sostenibilidad. Por tanto, que las personas que menos recursos tienen o más vulnerabilizadas por el sistema sociopolítico puedan ser también partícipes de esa transición ecosocial hacia la sostenibilidad. Las nuevas generaciones forman parte del cambio, del presente y del futuro de nuestras economías. Es por ello que son el agente clave para alcanzar esta transición ecológica. Son fundamentales tanto en cuanto reciben un legado que puede ser cultural y o patrimonial, es decir, pueden ser tierras, pueden ser maquinaria, pueden ser instalaciones, un local, puede ser también ese legado cultural, que es el cómo hacemos las cosas, cómo las comunicamos, con quién nos relacionamos en la ejecución de nuestras tareas, pero son un vector clave, bajo mi punto de vista, porque son quienes más cerca están de la innovación social y tecnológica que ahora mismo acontece, ¿no?, en el contexto planetario. Es por ello que creo que maridando ese legado en términos patrimoniales y culturales con la innovación social y tecnológica, las convierte en un agente clave para poder alcanzar ese futuro sostenible sin faltarle al respeto al legado material y intangible que reciben. Actualmente existen una gran variedad de oportunidades de financiación, tanto públicas como privadas. En el ámbito de lo público, sí que es verdad que con la llegada de los Next Generation, los fondos LEADER, FEDER, hay un montón de dinero que vierte Europa y que se intenta canalizar hacia buenas prácticas en el medio rural, también la PAC, con sus luces y sus sombras, ¿verdad? Que fomentan también a nivel autonómico, provincial y municipal estas ayudas, por ejemplo, al inicio de la actividad. En función de la actividad también van dirigidas o encaminadas hacia la sostenibilidad. Y en el terreno de lo privado hay todo un circuito de financiadores privados que actualmente tienen puesto el foco en la sostenibilidad. Véase, por ejemplo, todo el ecosistema de inversión de impacto, en el que hay un montón de entidades como CREAS o Bolsa Social que traccionan capital que quiere ser invertido para la obtención de beneficios en materias que generen un impacto positivo, societario, social o ambiental, y ponen en contacto precisamente a esas entidades o esas personas o family offices que pretenden poner dinero en circulación en clave de inversión con proyectos sostenibles. Y luego además hay en todo este ecosistema de impacto un importante número de premios, concursos y aceleradoras con premios en especie o crematísticos que ayudan precisamente a todo este modelo, a todos estos modelos de negocio que ponen la sostenibilidad en el centro de sus objetivos. Los fondos europeos tienen
tienen objetivos claros en torno al desarrollo rural, al reto demográfico y quieren que pase, quieren que llegue y las empresas, tanto grandes como medianas o pequeñas, son uno de los vehículos clave para que todo esto suceda. Y, y es en realidad una oportunidad, todos los procesos participativos derivados, por ejemplo, de la elaboración de los PDRs, ¿no? De los planes de desarrollo rural, son una oportunidad de participación para levantar información de abajo arriba, en la que todo el sector empresarial está llamado a participar en función del grupo de acción local o la entidad que articule este tipo de procesos. Y es una oportunidad y es muy interesante porque en realidad son los espacios en los que se consigue plasmar las realidades de los territorios a efectos de priorizar todos esos presupuestos que luego van a bajar en cascada de arriba a abajo. Por tanto, esos procesos participativos son nucleares, tanto y cuanto levantamos las realidades de los territorios, los retos, las oportunidades, qué está pasando y qué no está pasando, a partir del tejido empresarial y de las administraciones que acompañan, y es por tanto una oportunidad que como empresas en el medio rural deberíamos no dejar de pasar, poder participar en todos estos procesos. Bienvenidos al tema 2 del curso Relevo Rural. Antes de empezar, quiero situar bien este módulo. Cuando hablamos de sostenibilidad empresarial en un curso de relevo rural, no estamos hablando de una teoría lejana ni de una moda pasajera. Estamos hablando de decisiones reales que afectan a cómo se produce, cómo se vende, cómo se organiza una empresa y cómo se relaciona con el territorio en el que trabaja. En muchas zonas rurales, la sostenibilidad no es un valor añadido decorativo. Es una condición para que los proyectos duren, para que no agoten recursos cada vez más escasos, para que generen empleo con sentido y para que respondan a las nuevas exigencias del mercado sin perder su raíz territorial. A lo largo de este módulo vamos a trabajar la sostenibilidad con una mirada muy práctica. Veremos el contexto general en el que se mueve hoy cualquier empresa, las oportunidades que se abren cuando se integra bien esta lógica, los riesgos que aparecen cuando se hace mal o se improvisa, y el papel que puede jugar la innovación social cuando lo que se busca es crear actividad económica útil en el medio rural. La idea es que no escuches este contenido como si fuera algo abstracto. Escúchalo pensando en tu trabajo, en una empresa que conozcas, en un negocio de tu municipio o en una idea de proyecto que te gustaría impulsar. Cuanto más lo conectes con la realidad, más provecho le sacarás. Hola. Bienvenidas y bienvenidos a este tema dedicado a las oportunidades y desafíos de la sostenibilidad empresarial. En este bloque vamos a hablar de una palabra que se usa muchísimo, pero que a veces se explica mal o se deja en lo superficial: sostenibilidad. Aquí no la vamos a tratar como una moda ni como un discurso institucional. La vamos a trabajar como lo que realmente es para una empresa, una forma de tomar decisiones, de organizar recursos, de relacionarse con el territorio y de prepararse para seguir siendo viable en un contexto que está cambiando muy deprisa. Además, en un curso sobre relevo rural, este tema tiene todavía más sentido. En el medio rural, la sostenibilidad no es un complemento bonito. En muchos casos es una condición para que los proyectos duren, generen empleo, no agoten recursos y ayuden a fijar actividad económica y población. Vamos a recorrer 4 grandes bloques. Primero vamos a situarnos en el contexto general, que son los ODS, que es la Agenda 2030 y qué papel juega el Green Deal europeo. No para memorizar siglas, sino para entender por qué todo esto termina afectando a una pequeña empresa o a una persona emprendedora. Después veremos las oportunidades y ventajas competitivas de la sostenibilidad, es decir, que puede ganar una empresa cuando integra bien estos criterios: ahorro, diferenciación, acceso a financiación, resiliencia y nuevas oportunidades de negocio. En tercer lugar, hablaremos de riesgos y barreras, porque sería un error presentar la sostenibilidad como si todo fueran ventajas. Y terminaremos con la innovación social como camino hacia la transición ecológica, una idea especialmente útil cuando hablamos de relevo rural y de proyectos conectados con necesidades reales del territorio. Se escuchan hablar de Agenda 2030, de ODS o de Pacto Verde Europeo y piensan que eso no va con ellas.
Y es una reacción bastante normal, porque a menudo estos marcos se presentan de una forma muy técnica o muy institucional. Pero si lo aterrizamos, lo que vemos es otra cosa. Estos marcos están influyendo en qué proyectos reciben más apoyo, qué inversiones se consideran prioritarias, qué criterios empiezan a pedir algunos clientes, qué tipo de actividades van a crecer y qué tipo de empresas tendrán más capacidad de adaptación. Por eso merece la pena entender el contexto, no para repetir definiciones, sino para leer bien el momento y tomar decisiones empresariales con más información y con más visión. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una hoja de ruta global para avanzar hacia un modelo de desarrollo más equilibrado. Hablan de pobreza, igualdad, energía, salud, educación, clima, empleo o consumo responsable. Es decir, ponen nombre a grandes retos que afectan directamente a la vida y también a la economía. Para una empresa, la utilidad de los ODS no está en intentar trabajar los 17 a la vez. Lo útil es identificar cuáles tienen más relación con su actividad, con sus impactos y con sus oportunidades de mejora. Esa selección ya obliga a mirar el negocio de una manera más estratégica. Empresarial, hay algunos ODS especialmente relevantes. El ODS 7 conecta con eficiencia energética, autoconsumo o renovables. El ODS 12 tiene que ver con residuos, materiales, envases, economía circular y consumo responsable. El ODS 13 se relaciona con emisiones y adaptación climática. El ODS 8 nos recuerda que no hay desarrollo sostenible sin empleo digno ni crecimiento económico con sentido. Y el ODS 5 es especialmente importante en el medio rural, donde el acceso de las mujeres al empleo, al emprendimiento y al relevo sigue presentando barreras concretas. Una empresa sostenible no es solo una empresa más verde. Es una empresa que integra dimensiones ambientales, sociales y económicas de forma coherente. Hasta aquí podemos entender los ODS como un mapa general, pero una duda muy habitual es esta. Vale, ¿cómo paso de esas siglas a decisiones concretas en una empresa pequeña? Y esa es justo la pregunta adecuada, porque una pyme rural no trabaja con los ODS como si fueran un examen teórico. Trabaja con ellos cuando revisa cómo compra, cómo produce, cómo contrata, cómo consume energía o cómo se relaciona con su entorno. Una forma práctica de aterrizarlos es hacerse preguntas muy directas. Por ejemplo, ¿mi actividad depende mucho del agua o de la energía? ¿Genero residuos que podría reducir o aprovechar mejor? ¿Estoy generando empleo con cierta estabilidad? ¿Mi propuesta ayuda a resolver una necesidad real del territorio o simplemente replica un modelo sin conexión local? ¿Estoy aprovechando bien los recursos y capacidades que ya existen en la zona? Cuando una empresa se hace estas preguntas, los ODS dejan de ser una lámina bonita y se convierten en un marco para ordenar prioridades. No se trata de trabajar los 17. Se trata de identificar 2, 3 o 4 ámbitos donde de verdad puedo mejorar y donde esa mejora, además, puede tener sentido económico. Esa combinación es la que interesa, impacto y viabilidad. Por ejemplo, una panadería artesanal de un pueblo puede relacionarse con el ODS 12 si revisa el desperdicio alimentario, con el ODS 8 si mejora la estabilidad del empleo y con el ODS 13 si reduce consumo energético en hornos o refrigeración. No necesita hacer un plan estratégico de 100 páginas. Necesita mirar su negocio con más criterio y empezar por cambios concretos. Lo importante aquí es entender que la sostenibilidad no se incorpora al negocio desde un discurso añadido, sino desde la gestión cotidiana. Y cuando se integra así, suele resultar mucho más útil, más creíble y más sostenible también en el tiempo. Vamos a hacer una breve pausa de reflexión. Piensa en tu trabajo actual, en una actividad económica que conozcas bien o en una idea de negocio que te gustaría poner en marcha. ¿Con qué ODS conecta más? No hace falta decir muchos. De hecho, suele ser mejor elegir pocos y trabajarlos bien. Si piensas en una explotación agraria, quizá aparezcan el 12, el 13 o el 8. Si piensas en una empresa de cuidados, pueden aparecer el 3, el 5, el 8 o el 10. Este ejercicio ayuda a pasar de la teoría a una lectura mucho más práctica del negocio. Agenda 2030 es el marco general en el que se sitúan los ODS. Podríamos decir que marca una dirección de cambio compartida a escala internacional.
Y esa dirección afecta cada vez más a políticas públicas, financiación, prioridades de inversión y expectativas sobre cómo deben evolucionar las empresas. Para una empresa, esto significa que la sostenibilidad deja de ser un tema decorativo y empieza a influir en decisiones reales, compras, operaciones, empleo, relación con proveedores, comunicación, acceso a ayudas y vinculación con el territorio. Cuando una empresa incorpora esta lógica, no se limita a poner iconos de colores en una presentación. Revisa cuánto consume, qué residuos genera, qué compra, de dónde viene, cómo trabaja, qué empleo crea, qué cuenta y de qué manera aporta valor al entorno. En el medio rural, esta mirada es especialmente importante, porque muchas actividades están mucho más conectadas con recursos locales, con paisaje, con comunidad y con condiciones territoriales concretas. Una empresa puede ser rentable a corto plazo, pero poco sostenible si deteriora su base territorial o no encaja bien con el entorno. El Green Deal europeo o Pacto Verde Europeo plantea una transformación profunda del modelo económico. Su objetivo es avanzar hacia una economía más eficiente, menos contaminante, más innovadora y más preparada frente al cambio climático. Eso se traduce en nuevas exigencias. Sí, pero también en nuevas oportunidades, ayudas, incentivos, programas de inversión y nichos de actividad vinculados a energía, movilidad, rehabilitación, bioeconomía, gestión de recursos, alimentación o soluciones climáticas. Aquí conviene detenerse en una idea importante. La transición ecológica no puede plantearse de espaldas a la realidad social ni territorial. Si pedimos muchos cambios, pero sin acompañamiento, sin financiación o sin tener en cuenta las desigualdades entre territorios, esa transición será muy difícil. Por eso, cuando hablamos de sostenibilidad y de cambio de modelo, hay que añadir siempre una capa de realismo. No todas las empresas parten del mismo punto. No todos los municipios tienen la misma infraestructura. No todos los sectores tienen la misma capacidad de inversión. El contexto, el medio rural no tiene por qué quedar a remolque. De hecho, puede ser un espacio muy potente para generar soluciones sostenibles con valor económico. Hay oportunidades claras en renovables, bioeconomía, gestión forestal, agroalimentación de proximidad, rehabilitación, economía circular, movilidad rural, turismo responsable o servicios ambientales. La clave está en no pensar la sostenibilidad como una obligación externa, sino como un terreno donde pueden nacer nuevas actividades y donde proyectos ya existentes pueden fortalecerse. Vamos a bajar un poco más al terreno, porque cuando hablamos de oportunidades para el medio rural conviene evitar dos errores: pensar que cualquier idea verde funciona por sí sola y pensar que solo hay oportunidad en sectores muy tecnológicos. Ninguna de las dos cosas es cierta. Lo que suele funcionar es aquello que responde a necesidades claras del territorio y que puede sostenerse económicamente. Piensa, por ejemplo, en la rehabilitación energética de viviendas. En muchos pueblos hay un parque de vivienda antiguo, con mala aislación térmica, problemas de confort y costes energéticos altos. Ahí hay una oportunidad muy concreta para perfiles vinculados a la construcción, la carpintería, la instalación, la arquitectura técnica o la gestión de obras pequeñas. No estamos hablando de una tendencia abstracta. Estamos hablando de una necesidad diaria que afecta a familias, personas mayores y nuevas pobladoras. Otro ámbito muy claro es el de la valorización de subproductos agrarios y forestales. En muchos territorios se generan restos de poda, biomasa, excedentes agrícolas o residuos orgánicos que hoy se ven como un problema o un coste, pero bien organizados pueden convertirse en recurso: compost, biomasa, materiales, alimentación animal en algunos casos o nuevas líneas de actividad asociadas al aprovechamiento local. También hay mucho recorrido en servicios de proximidad ligados a sostenibilidad y bienestar. Mantenimiento de zonas verdes con criterios ecológicos, gestión del agua, prevención de incendios, educación ambiental, turismo interpretativo, acompañamiento a comunidades energéticas, servicios de movilidad compartida o apoyo a procesos de economía circular. Todos estos campos necesitan perfiles distintos, desde personas técnicas hasta perfiles más operativos o de coordinación.
La lectura estratégica aquí sería esta. En el medio rural las mejores oportunidades sostenibles suelen aparecer donde coinciden una necesidad no resuelta, un recurso infrautilizado y una persona o equipo capaz de organizar una respuesta viable. Ese cruce es mucho más importante que la etiqueta del sector. Una pequeña cooperativa agroalimentaria. Produce, vende y trata de sostenerse. Pero ahora empieza a notar varios cambios. Subidas de energía, ayudas que valoran criterios ambientales, clientes que preguntan por trazabilidad, distribuidores que exigen ciertos estándares y necesidad de incorporar gente joven. Puede ver todo esto como una carga. O puede leerlo como una oportunidad para modernizar procesos, reducir consumos, mejorar envases, reforzar el relato territorial y acceder a nuevas vías de financiación. Esa diferencia de mirada es justamente lo que marca la estrategia. 4 ideas de este primer bloque. Primera, el contexto económico y normativo está cambiando. Segunda, la sostenibilidad ya influye en decisiones empresariales reales. Tercera, los marcos internacionales y europeos están marcando prioridades. Y cuarta, el medio rural tiene margen para posicionarse bien si sabe leer estas tendencias y convertirlas en proyectos viables. Antes de seguir, piensa en una empresa de tu entorno o en una idea de negocio que tengas en mente. ¿En qué punto de este primer bloque se reconoce mejor? En los ODS, en la Agenda 2030, en las exigencias del mercado o en las oportunidades que abre el territorio? Esta pregunta ayuda a bajar el contenido a tierra. Ahora en la parte más empresarial. Una de las claves de este tema es entender que la sostenibilidad no tiene por qué ser un coste sin retorno. Bien integrada, puede convertirse en una fuente de ventaja competitiva. Eso sí, no cualquier acción sostenible aporta valor por sí sola. Para que funcione, tiene que mejorar algo real. La propuesta de valor, la eficiencia, la reputación, el acceso a financiación, la relación con el territorio o la capacidad de adaptación del negocio. Las oportunidades sostenibles aparecen porque existen problemas reales. En España, y especialmente en muchos territorios rurales, esos problemas son visibles. Sequías, presión sobre el agua, degradación del suelo, pérdida de biodiversidad, envejecimiento, despoblación, dependencia energética o residuos mal gestionados. Cuando una empresa sabe leer bien uno de estos problemas y convertirlo en una solución útil, aparece una oportunidad de negocio más sólida. Es decir, la sostenibilidad abre mercado porque responde a necesidades que van a más. En muchos sectores, competir solo por precio es muy difícil, sobre todo para una pequeña empresa rural. La sostenibilidad permite diferenciarse de otra manera, por cercanía, por trazabilidad, por empleo local, por cuidado del paisaje, por uso responsable de recursos o por coherencia con el territorio. Pero esta diferenciación solo funciona si es creíble. No se consigue con un mensaje bonito. Se consigue cuando la clientela y el entorno perciben cambios reales y coherentes. Imagina un alojamiento rural en una zona con mucha oferta. Si entra en una guerra de precios, sus márgenes se reducirán. Pero si diseña una propuesta basada en energía bien gestionada, proveedores locales, menos plásticos, interpretación del territorio y colaboración con otros negocios de la zona, deja de competir solo por el precio de la cama. Pasa a competir por experiencia, coherencia y valor percibido. Ahí la sostenibilidad ayuda a construir posicionamiento. La sostenibilidad no siempre empieza con grandes proyectos. Muchas veces empieza revisando dónde se va el dinero. Se va en consumos energéticos, en fugas, en mermas, en embalajes, en desplazamientos mal organizados, en compras poco eficientes o en procesos obsoletos. Cuando una empresa revisa estos puntos con una mirada más ordenada y más sostenible, aparecen ahorros directos. Y para muchas pymes, esa es la puerta de entrada más realista al cambio. A veces, cuando una empresa piensa en ahorrar, se fija solo en los grandes gastos porque son los más evidentes. Pero una parte importante del ahorro sostenible aparece en pequeños desajustes que se repiten todos los días. Y precisamente por repetirse, terminan pesando mucho más de lo que parece. Pensemos en ejemplos sencillos. Una cámara frigorífica que pierde eficiencia. Una ruta mal planificada que obliga a hacer más kilómetros. Un sistema de riego con pequeñas fugas.
Una mala organización del almacén que genera mermas. Compras duplicadas por falta de control. Productos que caducan por no rotar bien. Iluminación innecesaria. Equipos en espera durante demasiadas horas o envases sobredimensionados. Ninguno de estos factores, por separado, parece enorme, pero juntos pueden representar una parte importante del margen del negocio. Aquí la sostenibilidad funciona como una lupa. Ayuda a mirar con más detalle cómo se están usando los recursos y dónde hay ineficiencias normalizadas. Y esto es muy interesante porque en muchas empresas el problema no es que falte capacidad de trabajo. El problema es que parte de ese esfuerzo se pierde por una mala organización de recursos, tiempos o consumos. Por eso, antes de lanzarse a una inversión grande, conviene hacer una revisión muy práctica de costes ocultos. ¿Dónde se pierde material? ¿Dónde se pierde tiempo? ¿Dónde se pierde energía? ¿Dónde se repiten desplazamientos sin valor? ¿Qué errores de planificación encarecen el día a día? Muchas veces esa revisión ya abre un campo de mejora importante y bastante inmediato. Esta mirada también cambia la cultura interna de la empresa, porque la sostenibilidad deja de percibirse como algo añadido y empieza a verse como una forma más inteligente de trabajar. Piensa ahora en una empresa cercana a ti. Puede ser una panadería, una explotación agraria, un taller, una casa rural o una tienda. ¿Dónde podría ahorrar más si revisara a fondo sus procesos? ¿En energía? ¿En agua? ¿En compras? ¿En desperdicio? ¿En tiempo? Esta pregunta es muy útil porque obliga a mirar la sostenibilidad como gestión eficiente, no como adorno. Cada vez hay más líneas de ayuda y financiación que valoran de forma clara la sostenibilidad. No basta con poner la palabra sostenible en una memoria, pero sí es cierto que un proyecto que integra transición ecológica, economía circular o impacto territorial parte con ventaja frente a otro que no lo hace. Para el medio rural esto es especialmente importante porque una buena parte de la modernización empresarial puede apoyarse precisamente en este tipo de instrumentos. Imagina una empresa de transformación alimentaria que quiere renovar maquinaria, bajar consumo energético y mejorar envases. Si lo presenta solo como una reforma interna, tendrá unas opciones. Si lo plantea además como mejora de competitividad, eficiencia, reducción de residuos y fortalecimiento del empleo local, su proyecto gana solidez ante determinadas convocatorias. No se trata de forzar el lenguaje, se trata de mostrar con claridad qué valor genera la inversión. La resiliencia empresarial significa estar mejor preparada para soportar cambios y reducir vulnerabilidades. Una empresa que depende menos de insumos críticos, que ordena mejor sus procesos y que anticipa riesgos suele responder mejor a crisis energéticas, fenómenos climáticos, exigencias regulatorias o cambios en la demanda. Y esto en sectores rurales tiene muchísimo valor. La sostenibilidad no solo mejora negocios existentes, también abre nichos de mercado. Aparecen oportunidades en reparación, reutilización, gestión forestal, biomasa, alimentación ecológica, educación ambiental, comunidades energéticas, movilidad rural o servicios de cuidados vinculados a bienestar y arraigo. Muchos de estos nichos encajan muy bien con lo que necesita el relevo rural: actividad útil, conexión con el territorio y posibilidad de colaboración local. Viene ser críticos. No toda empresa que habla de sostenibilidad está generando una ventaja real. Si una acción no reduce costes, no mejora la propuesta de valor, no reduce riesgos, no abre oportunidades o no refuerza credibilidad, su impacto estratégico será débil. La pregunta siempre debe ser la misma: ¿qué valor real aporta esta medida al negocio y al territorio? Cerramos este bloque con una idea clara. La sostenibilidad empresarial puede aportar valor de muchas formas: diferenciando, ahorrando, abriendo puertas a financiación, fortaleciendo la capacidad de adaptación y generando nuevas oportunidades de negocio. Pero para eso tiene que estar bien diseñada y tocar decisiones reales. Quiero detenerme un minuto en algo muy práctico. Entre entender que la sostenibilidad puede ser una oportunidad y convertir eso en una decisión empresarial, hay un paso intermedio que muchas veces falla: la priorización. Se detectan muchas posibles mejoras, muchas ideas, muchas ayudas, muchas tendencias. Y al final no se decide nada porque todo parece importante a la vez. Haz una parada breve y piensa en esto. De todas las ventajas que hemos visto,
¿Cuál sería hoy la más útil para una pequeña empresa rural de tu zona? Ahorrar, diferenciarse, acceder a financiación, reducir riesgos o abrir mercado. No hay una única respuesta, pero elegir bien cambia mucho la estrategia. Aquí suele funcionar bien una lógica muy sencilla: elegir primero aquello que tenga una combinación razonable de impacto y viabilidad. Impacto significa que la medida resuelve un problema relevante del negocio o mejora algo importante. Viabilidad significa que la empresa tiene capacidad real para ponerla en marcha en este momento o en una secuencia razonable. Por ejemplo, quizá una empresa se plantea a medio plazo una inversión grande en energía renovable, pero a corto plazo lo más viable sea mejorar mantenimiento, revisar equipos, reorganizar consumos y solicitar una ayuda para preparar la fase siguiente. O quizá quiera rediseñar completamente su producto, pero lo sensato sea empezar por packaging, compra responsable y relato comercial coherente. La clave está en huir del todo o nada. Una empresa no necesita hacerlo todo este año. Necesita empezar bien, consolidar lo que funciona y construir una trayectoria creíble. Esa forma de avanzar suele ser mucho más eficaz que intentar dar un salto demasiado grande sin recursos suficientes. Y esto enlaza muy bien con el relevo rural, porque muchos proyectos nacen con mucha ilusión pero con recursos limitados. En ese contexto, priorizar bien no es renunciar, es aumentar las posibilidades de durar. De oportunidades, estaríamos simplificando demasiado. La transición hacia modelos más sostenibles también tiene costes, resistencias, frustraciones y errores frecuentes. Nombrarlo es importante para que nadie piense que si el cambio cuesta, entonces el problema es suyo. Muchas veces la dificultad es estructural y real. Hay cambios sostenibles que exigen inversión previa. Y eso puede ser un freno importante para pequeñas empresas con márgenes ajustados. Por eso conviene evitar planteamientos de todo o nada. Suele funcionar mejor empezar por actuaciones concretas, con retorno razonable y capacidad de escalar después. Una almazara puede saber que le convendría renovar parte de la maquinaria y mejorar el aislamiento de la nave. Técnicamente tiene sentido, pero quizá no tiene liquidez para hacerlo todo ahora. En ese caso, la estrategia no es renunciar, sino secuenciar, auditar consumos, aplicar ajustes de menor coste, buscar ayudas y planificar por fases. La resistencia al cambio aparece mucho más de lo que parece. Se expresa en frases como «siempre se ha hecho así» o «eso aquí no funciona». Detrás puede haber miedo, falta de tiempo, malas experiencias previas o una sensación de que el esfuerzo recae sobre quienes ya van muy justos. Por eso la sostenibilidad necesita también gestión del cambio y pedagogía interna. Muchas empresas saben que deberían hacer algo, pero no saben qué ni por dónde empezar. Ahí la formación práctica marca una gran diferencia. No hace falta dominar marcos complejos al principio. Hace falta hacerse buenas preguntas y ordenar prioridades. Estas preguntas tan sencillas ayudan muchísimo. Si una empresa las responde con honestidad, ya tiene una base para empezar. El problema muchas veces no es la falta de ambición, sino la falta de foco. Greenwashing es comunicar más sostenibilidad de la que realmente se practica. Puede parecer útil a corto plazo, pero erosiona la confianza y hace daño al conjunto. En el medio rural, donde la reputación circula rápido, esto puede ser especialmente problemático. Una regla útil es esta: comunicar menos y demostrar más. Una parte importante del riesgo de greenwashing aparece no tanto por mala fe, sino por una mala manera de comunicar. Hay empresas o proyectos que sí están haciendo cambios reales, pero los cuentan de una forma exagerada, grandilocuente o poco precisa. Y eso termina generando desconfianza. Una regla bastante útil es esta: comunicar en proporción a lo que realmente se ha hecho. Si has mejorado el embalaje, explica eso. Si has reducido desperdicio, cuenta ese dato. Si has iniciado una transición energética, di claramente que estás en proceso. No hace falta presentar cada mejora como si la empresa ya hubiera transformado por completo su modelo. También ayuda mucho hablar con ejemplos concretos y lenguaje sencillo. En lugar de decir «somos una empresa plenamente comprometida con la sostenibilidad», suele ser más creíble decir «hemos reducido un 20% el consumo de plástico». Hemos incorporado proveedores locales para una parte de nuestras compras, o hemos revisado nuestros consumos energéticos y estamos priorizando mejoras por fases.
La honestidad comunica mejor que la grandilocuencia. Incluso reconocer lo que todavía falta puede reforzar la credibilidad. Porque una empresa que dice, hemos empezado por aquí y este es el siguiente paso, transmite mucho más realismo que otra que se presenta como ejemplar sin pruebas suficientes. En formación y en emprendimiento esto es importante recordarlo. La sostenibilidad se construye mejor cuando se mide, se explica con claridad y se evita convertir la comunicación en un escaparate desproporcionado. La iniciativa sostenible está bien aterrizada. A veces se introducen cambios que encarecen mucho el producto o que no se explican bien y la clientela no los percibe como un valor. La sostenibilidad tiene que dialogar con el mercado. No puede diseñarse de espaldas a quien compra o utiliza el servicio. Hay cuestiones que una empresa no puede resolver sola. Puede querer comprar más cerca y no encontrar proveedores. Puede querer digitalizarse y tener mala conexión. Puede querer atraer personal y no haber vivienda disponible. Por eso la sostenibilidad en el medio rural también necesita ecosistema, política pública y redes de apoyo. Te propongo otra pausa. Si piensas en un proyecto de relevo rural, ¿qué barrera pesa más? ¿La falta de dinero? ¿La falta de información? ¿La resistencia al cambio? ¿La escasez de apoyos? Esta pregunta ayuda a entender que la sostenibilidad no es solo una cuestión de voluntad, también es una cuestión de condiciones y de contexto. De este bloque no es desanimarse, sino aprender a planificar mejor. Las barreras existen, pero si se conocen de antemano se puede actuar con más criterio, más secuencia y más realismo. Piensa ahora en un proyecto real. ¿Qué pesa más en su caso? ¿La falta de recursos económicos, la resistencia interna, la falta de información o los factores externos? Entender bien la barrera principal evita invertir esfuerzo en soluciones que no atacan el problema de fondo. La transición ecológica no se resuelve solo con tecnología o con normativa. También necesita nuevas formas de organizarse, de cooperar y de responder a problemas complejos. Ahí entra la innovación social, soluciones más eficaces, más justas y más sostenibles para necesidades reales del territorio. En el medio rural los problemas suelen estar conectados. No es solo que falte empleo, es que a veces también faltan servicios, vivienda, transporte, relevo, cuidados o canales para aprovechar recursos infrautilizados. Cuando los problemas están conectados, las soluciones también tienen que estarlo. Y ahí la innovación social resulta especialmente útil. Esta idea merece un poco más de tiempo porque es central en el relevo rural. Cuando observamos un territorio desde fuera, a veces tendemos a simplificar. Falta empleo, faltan jóvenes, faltan empresas. Pero cuando miramos más de cerca, vemos que las piezas están muy relacionadas entre sí. Una persona puede querer emprender en un pueblo, pero encontrarse con que no hay vivienda disponible o con que la vivienda que existe necesita una rehabilitación costosa. Puede haber una oportunidad agraria, pero faltar una red de comercialización. Puede existir demanda de cuidados, pero faltar coordinación entre servicios. Puede haber recursos forestales, pero no una estructura local capaz de gestionarlos con continuidad. Por eso la innovación social y la sostenibilidad bien entendida no pueden reducirse a soluciones aisladas. Necesitan una mirada sistémica, aunque luego se concrete en pasos pequeños. Es decir, necesitamos entender cómo se conectan economía, vivienda, movilidad, servicios, comunidad, recursos naturales y cultura local. Esto no significa que un proyecto tenga que resolverlo todo. Significa que debe saber en qué ecosistema entra y con qué otros factores necesita coordinarse. Un proyecto que ignora por completo ese contexto territorial tiene más difícil consolidarse. En cambio, uno que entiende mejor las interdependencias suele encontrar mejor su lugar y sus alianzas. Dicho de otra manera, en el medio rural la sostenibilidad es menos una suma de medidas sueltas y más una forma de leer el territorio con inteligencia. Proyectos de innovación social pueden ser muy diferentes, pero suelen compartir varios elementos. Parten de un problema real, buscan impacto, necesitan colaboración entre actores. Tienen que aspirar a cierta viabilidad económica y aportan alguna novedad en producto, servicio, organización o gobernanza. Un buen proyecto de innovación social no se limita a señalar un problema. Construye una respuesta que cambia algo de fondo. Por ejemplo,
No solo visibiliza el abandono de tierras, sino que crea un mecanismo estable para reactivarlas y conectarlas con nuevas personas productoras. Muchos retos rurales no pueden resolverse desde una sola organización. Hace falta tejer alianzas. Y eso implica combinar capacidades distintas: quién conoce el territorio, quién puede financiar, quién gestiona, quién emprende y quién acompaña técnicamente. Aquí conviene ser muy claros. Un proyecto con impacto social o ambiental debe aspirar a cierta sostenibilidad económica. No hace falta que genere grandes beneficios, pero sí que encuentre un equilibrio mínimo que le permita sostenerse. Si depende siempre de una subvención puntual o del esfuerzo heroico de una persona, será difícil consolidarlo. En el medio rural muchas innovaciones valiosas no son tecnológicas. Son cambios en la forma de coordinar recursos, en la gobernanza, en cómo se mezclan servicios o en cómo se facilita el acceso a algo que antes estaba fragmentado. Esa innovación más silenciosa puede ser muy poderosa. No todos los proyectos tienen que crecer mucho, pero sí conviene que puedan sostenerse y, si funcionan, servir de referencia para otros lugares. En desarrollo rural eso es importante porque muchos problemas se repiten con matices en distintos municipios y comarcas. Reducir residuos, ahorrar agua, producir de otra manera o fijar población no depende solo de tecnología. También depende de hábitos, de cooperación y de organización colectiva. Por eso la innovación social es una palanca tan interesante para la transición ecológica, porque entiende mejor la complejidad real de los territorios. De tierras es un ejemplo muy claro. No se limita a decir que hay parcelas sin uso. Crea un mecanismo para identificarlas, hablar con propietarios, facilitar cesiones o arrendamientos y acompañar a quienes quieren emprender. Con una buena capa de apoyo técnico y comercialización, esta solución genera impacto económico, social y ambiental a la vez. La comunidad energética también es un buen ejemplo de innovación social cuando no se limita a instalar paneles, sino que crea un sistema de participación, gobernanza y reparto de beneficios comprensible y útil para el municipio o para varios agentes locales. Los cuidados también forman parte de una transición justa. Una cooperativa o empresa social de cuidados puede generar empleo digno, permitir que personas mayores sigan viviendo en su entorno y sostener la vida cotidiana del municipio. Eso también es sostenibilidad, aunque no tenga una etiqueta verde clásica. Una comunidad energética también es un buen ejemplo de innovación social cuando no se limita a instalar paneles, sino que crea un sistema de participación, gobernanza y reparto de beneficios comprensible y útil para el municipio o para varios agentes locales. Los cuidados también forman parte de una transición justa. Una cooperativa o empresa social de cuidados puede generar empleo digno, permitir que personas mayores sigan viviendo en su entorno y sostener la vida cotidiana del municipio. Eso también es sostenibilidad, aunque no tenga una etiqueta verde clásica. Piensa en tu entorno y en un problema recurrente: tierras abandonadas, soledad, residuos, falta de transporte, escasez de vivienda, desaprovechamiento de productos locales. Ahora da un paso más. ¿Podría ese problema convertirse en una oportunidad si se diseñara una solución útil, colaborativa y viable? Esa es la pregunta que activa la innovación social. Social ayuda a conectar actividad económica con mejora del territorio. Y por eso encaja también con el relevo rural, porque no pregunta solo qué negocio montar, sino también qué necesidad resolver y con quién hacerlo. Antes de pasar a los casos prácticos, cuide con esta idea. La innovación social funciona cuando responde a un problema real, cuando es útil para la comunidad y cuando tiene una base económica suficiente para sostenerse. Si falla una de esas tres piezas, el proyecto se debilita. Empresa agroalimentaria rural, la sostenibilidad puede empezar revisando consumos, desperdicios, compras, envases y logística. También puede reforzar el relato territorial, la trazabilidad y el vínculo con productores o recursos locales. La buena estrategia suele ser priorizar pocas mejoras con retorno claro y acompañarlas bien. En turismo rural, la sostenibilidad puede tocar muchas capas: gestión de recursos, diseño de actividades, accesibilidad, movilidad, colaboración con economía local y calidad de la experiencia.
La oportunidad está en no competir solo por precio, sino por propuesta de valor y coherencia. En turismo rural hay una confusión bastante común. Pensar que el visitante elige una experiencia sostenible solo porque ve algunos mensajes ambientales. Y normalmente no funciona así. Lo que el visitante suele valorar, de forma mucho más clara, es la coherencia general de la experiencia. Por ejemplo, valora que el alojamiento esté bien cuidado, que el entorno se explique con sentido, que la oferta gastronómica tenga conexión real con el territorio, que la actividad no sea invasiva, que haya autenticidad en el relato y que se perciba una cierta armonía entre lo que se promete y lo que se vive. La sostenibilidad, en ese contexto, no es un cartel, es una sensación de coherencia. También valora la calidad. Si una propuesta sostenible reduce comfort, complica demasiado la experiencia o no se explica bien, puede generar rechazo. Por eso conviene no plantear la sostenibilidad como sacrificio para la persona visitante, sino como una mejora del valor de la experiencia, más identidad local, más calidad, más cuidado del entorno y una relación menos superficial con el lugar. Un buen ejercicio para cualquier proyecto turístico sería preguntarse, si quito la palabra sostenible de la comunicación, ¿sigue siendo atractiva mi propuesta? Si la respuesta es no, probablemente hay que reforzar la calidad de fondo, porque la sostenibilidad comunica mejor cuando se apoya en una experiencia verdaderamente buena. Esta reflexión sirve también para otros sectores. La sostenibilidad suma mucho más cuando mejora el producto o el servicio en lugar de limitarse a adornarlo. Un taller o servicio de reparación puede ser un ejemplo muy claro de economía circular aplicada. Genera un servicio útil, reduce residuos, alarga la vida útil de productos y conecta bien con la lógica del ahorro. En muchos entornos rurales, este tipo de actividad tiene mucho recorrido si se diseña y comunica bien. Los servicios de cuidados son un ámbito con enorme potencial para el relevo rural. Cubren una necesidad real, generan empleo local y ayudan a sostener comunidad. Su reto principal suele estar en el modelo económico y en la coordinación, pero pueden ofrecer un triple impacto muy potente. Hay proyectos más complejos que combinan varias piezas: recuperar variedades locales, formar a nuevas personas productoras, transformar producto y venderlo cerca. Estos proyectos son exigentes, sí, pero muy interesantes porque conectan varias necesidades del territorio y crean valor económico, social y ambiental a la vez. Todos los ejemplos que hemos visto comparten algo. Parten de una necesidad real. Aprovechan capacidades del territorio. Buscan combinar impacto y viabilidad y exigen diseño. Ese punto es importante. El emprendimiento sostenible y el relevo rural no pueden improvisarse. Necesitan análisis, acompañamiento y mucha capacidad de ajuste. Antes de cerrar el tema, quiero detenerme en algo que ayuda mucho a evitar confusiones: entender bien que no es sostenibilidad empresarial, porque una parte del rechazo que genera este asunto viene precisamente de haberlo simplificado mal durante años. Mucha gente oye la palabra sostenibilidad y piensa en 4 gestos aislados, en un discurso de imagen o en un listado de obligaciones. Y claro, si esa es la idea que tenemos, es normal que se vea como algo superficial, caro o poco útil. La sostenibilidad empresarial no es solo reciclar. Reciclar puede formar parte de una estrategia, pero por sí solo no define un modelo de negocio sostenible. Tampoco es cambiar una bombilla, poner una frase bonita en la web o hacer una campaña un día al año y seguir funcionando exactamente igual en todo lo demás. Esas acciones pueden estar bien, pero no son el centro. Tampoco es pedir una subvención y adaptar el discurso a lo que convenga para entrar en la convocatoria. Esto también pasa mucho. Hay proyectos que se vuelven sostenibles solo en el papel, porque se han redactado así para conseguir financiación. El problema es que luego, cuando se intenta ejecutar o mantener, no hay una lógica real detrás. Y ahí es donde aparecen la frustración, el cansancio y la sensación de que todo esto era humo. Otra idea importante: la sostenibilidad no es una capa aparte del negocio. No es algo que se añade al final cuando ya está todo decidido. Si se plantea así, casi siempre queda forzada. La sostenibilidad de verdad entra en la forma de comprar, de producir, de contratar, de moverse, de gestionar residuos, de relacionarse con el territorio y de pensar el crecimiento. Por eso, más que una acción concreta,
Es una forma de ordenar decisiones. Y esto en el medio rural es todavía más evidente. Porque aquí un negocio no puede desconectarse con facilidad de su entorno. Si consume mucha agua, se nota. Si genera poco empleo local, se nota. Si depende de traer todo de fuera, se nota. Si deteriora el paisaje o la convivencia, se nota. Y también al revés, si activa recursos locales, si cuida el territorio y si genera economía útil. Eso también se percibe muy rápido. Por eso te propongo quedarte con una definición muy sencilla y muy práctica. Una empresa avanza en sostenibilidad cuando mejora su capacidad de generar valor económico sin deteriorar las bases sociales y ambientales que necesita para seguir existiendo. No hace falta decirlo así de técnico al hablar, pero sí conviene entenderlo así al tomar decisiones. Porque esa es la diferencia entre una acción suelta y una estrategia con sentido. Vamos ahora con una idea que resulta muy útil para personas que quieren emprender o rediseñar una actividad en el medio rural: aprender a leer las oportunidades con ojos de territorio. Esto significa dejar de pensar únicamente en si una idea suena bien y empezar a observar si responde a algo que realmente hace falta y si se apoya en recursos que ya existen o que podrían activarse. El primer paso es identificar una necesidad real, no una intuición vaga, ni algo que a mí me parece interesante, sino una necesidad que se repite, que genera problemas y que la gente reconoce con facilidad. Puede ser un servicio que falta, una pérdida de valor en una cadena productiva, un recurso infrautilizado, un coste que pesa demasiado o una dificultad cotidiana que todavía nadie ha resuelto bien. El segundo paso es mirar qué recursos hay disponibles. A veces el error está en pensar que para innovar hace falta empezar de cero. Y muchas veces no. A menudo hay locales vacíos, conocimiento acumulado, personas con experiencia, tierras sin uso, equipamientos infrautilizados, asociaciones activas, redes de apoyo o incluso demanda dispersa que simplemente no está organizada. El tercer paso es detectar qué actor o qué pieza falta para conectar la necesidad con el recurso. Hay territorios donde existe producto, pero falta transformación. O hay servicio, pero falta coordinación. O hay personas interesadas, pero falta acompañamiento técnico. O hay ayudas, pero falta alguien que sepa aterrizarlas. Esta pregunta es clave, porque muchas oportunidades no consisten en inventar algo espectacular, sino en cubrir bien un hueco concreto. Después viene la viabilidad económica. Aquí hay que ser serios. Una buena idea territorial no se convierte sola en un buen proyecto. Hay que preguntarse quién pagaría, por qué, con qué frecuencia, en qué formato, con qué costes, qué alianzas harían falta y qué margen de maniobra tendría la actividad. Si esto no se piensa, se cae fácilmente en proyectos ilusionantes pero frágiles. Y por último está el encaje con el territorio. No todo lo que podría funcionar en abstracto encaja igual en todos los pueblos o comarcas. Hay que mirar la escala, los desplazamientos, la cultura local, la estacionalidad, el perfil de población y la capacidad de colaboración. Una misma idea puede ser excelente en un territorio y no tener recorrido en otro. Por eso este enfoque obliga a mirar con más realismo, pero también con más inteligencia. Si te acostumbras a observar así, empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías problemas. Y eso cambia mucho la manera de pensar el relevo rural, porque ya no se trata solo de traer actividad, sino de activar mejor lo que el territorio necesita y puede sostener. Desarrollar ahora un caso con más detalle para que veas cómo se puede analizar una actividad cotidiana con esta mirada. Imagina una panadería o un pequeño obrador rural. Es un negocio muy reconocible, muy pegado al día a día y con retos bastante reales: costes energéticos altos, horarios duros, competencia de cadenas, dificultad para mantener márgenes y, en algunos casos, poca renovación generacional. Si miramos este negocio desde una lógica tradicional, podríamos pensar que la prioridad es vender más o bajar costes sin más. Pero si lo miramos desde sostenibilidad empresarial, aparecen más preguntas útiles. Por ejemplo, ¿cuánto pesa la energía en los costes? ¿De dónde vienen las materias primas? ¿Qué parte del producto no se vende y acaba siendo merma? ¿Qué valor añade realmente el negocio al pueblo y cómo se diferencia frente a otras ofertas más estandarizadas? En consumo energético, una panadería tiene un punto claro: hornos, frío, iluminación,
climatización y, a veces, maquinaria de apoyo. No todo se va a resolver con una gran inversión, pero sí puede haber mejoras por fases, horarios de producción mejor ajustados, mejor mantenimiento de equipos, revisión de aislamiento, apoyo en autoconsumo si encaja, o incluso reorganización de la producción para concentrar usos intensivos. En materias primas, la sostenibilidad no significa necesariamente que todo tenga que ser local, porque eso no siempre es realista. Pero sí invita a preguntarse qué parte podría acercarse, qué se puede comprar con más criterio y cómo se comunica mejor el valor del producto. Un obrador que trabaja con cereal o ingredientes de proximidad, cuando es posible, refuerza identidad y puede abrir una conversación distinta con su clientela. El desperdicio es otra parte clave. ¿Qué pasa con el producto no vendido? ¿Se ajustan bien las tandas? ¿Hay formatos alternativos? ¿Se podría transformar parte del excedente? ¿Hay acuerdos con otros agentes? En muchos negocios alimentarios, una mejora razonable aquí ya tiene impacto económico y reputacional. Luego está el canal de venta. En pueblos pequeños, muchas veces la panadería no solo vende pan, sostiene cercanía, horarios útiles, relaciones de confianza y, en algunos casos, reparto a personas mayores o a aldeas cercanas. Esa dimensión social también es parte del valor del negocio. Y si se reconoce, se pueden abrir nuevas líneas, pedidos agrupados, suscripción semanal, colaboración con alojamientos, cestas locales o venta a otros servicios del territorio. ¿Qué errores serían frecuentes en este caso? Uno sería intentar hacer demasiados cambios a la vez. Otro sería comunicar un discurso ecológico muy ambicioso sin tener todavía una base real detrás. Y otro, muy típico, sería quedarse solo en la parte romántica del producto artesanal sin revisar números. La sostenibilidad bien aplicada no tapa la cuenta de resultados. Al contrario, obliga a mirarla mejor. Este caso muestra algo importante. Una actividad aparentemente clásica puede mejorar mucho si se revisa con criterio. Y eso es una buena noticia para el relevo rural, porque no todo pasa por inventar sectores nuevos. Muchas veces pasa por actualizar muy bien actividades que ya existen y que siguen siendo necesarias. Vamos con un segundo caso muy conectado con la realidad rural, una pequeña explotación ganadera o agraria. Aquí la sostenibilidad empresarial no puede plantearse como un extra decorativo, porque la propia actividad depende directamente de agua, suelo, energía, clima, bienestar animal en su caso, costes de insumos y estabilidad comercial. Si una persona está pensando en incorporarse al sector o en dar continuidad a una explotación familiar, necesita leer esta realidad con mucha claridad. La pregunta no es solo si la explotación produce, sino si el modelo que sigue puede sostenerse en un contexto de más sequía, mayores costes energéticos, más presión sobre márgenes y mayor exigencia del mercado o de la normativa. En una explotación agraria, el agua es una pregunta central. ¿Se está usando bien? ¿Se pierde por una mala infraestructura? ¿Hay margen de mejora en monitorización, riego o mantenimiento? En ganadería, además del agua, aparece con mucha fuerza la energía asociada a instalaciones, frío, bombeos o desplazamientos. Son cuestiones muy concretas que tienen impacto directo en la rentabilidad. También hay que revisar los costes ocultos. A veces una explotación parece sostenerse, pero en realidad lo hace a costa de mucho trabajo no contabilizado, dependencia excesiva de insumos externos, maquinaria sobredimensionada o comercialización débil. La sostenibilidad obliga a poner nombre a esas fragilidades, no para desanimar, sino para poder decidir con más información, en bienestar y manejo. Según el tipo de actividad, también aparecen oportunidades. Mejorar ciertas prácticas no solo puede responder a exigencias crecientes del mercado, sino también reducir problemas sanitarios, consumos o pérdidas. Y ahí de nuevo vemos cómo sostenibilidad y eficiencia no siempre van por caminos separados. La comercialización es otra pieza decisiva. Muchas explotaciones hacen un gran esfuerzo productivo y luego dependen de canales en los que apenas capturan valor. No siempre se puede vender directo ni transformar localmente, pero sí conviene analizar qué parte del valor se está quedando fuera y si existen alternativas. Agrupación, cooperación, marca territorial, transformación pequeña, venta a proximidad o acuerdos más estables. Luego está el riesgo climático, que en este sector no puede ignorarse.
sequías, olas de calor, cambios en la disponibilidad de pastos, enfermedades asociadas a nuevas condiciones o pérdida de productividad. Todo esto obliga a pensar la sostenibilidad como adaptación, no solo como reducción de impacto. Una explotación más sostenible también es una explotación que intenta prepararse mejor para escenarios más inestables. Si este análisis se hace bien, pueden aparecer líneas de trabajo muy concretas: reducir dependencia de ciertos insumos, ajustar mejor consumos, revisar inversión en energía, mejorar manejo, reforzar comercialización o explorar apoyos públicos para determinadas transiciones. No es simple, pero sí es posible. Y para el relevo rural esto es clave. Muchas incorporaciones fallan no por falta de ganas, sino por entrar en modelos que no se revisaron a tiempo. Quiero incorporar un tercer caso porque a veces, cuando hablamos de sostenibilidad, pensamos solo en actividades productivas o ambientales y dejamos fuera servicios de proximidad que son esenciales para la vida rural. Piensa en un pequeño comercio, una farmacia, una tienda multiservicio o un negocio parecido en un municipio pequeño. Desde fuera, alguien podría pensar que aquí la sostenibilidad tiene poco que aportar, pero si lo miramos bien, aporta muchísimo. Lo primero es reconocer la doble función del servicio. Es una actividad económica, sí, pero también sostiene acceso cotidiano a bienes básicos, evita desplazamientos, genera presencia en el pueblo y, en muchos casos, cumple una función relacional muy importante. La sostenibilidad empresarial aquí pasa por preguntas distintas. Por ejemplo, ¿cómo mantener viable un servicio con una demanda limitada o irregular? ¿Cómo combinar atención presencial con herramientas digitales sin perder cercanía? ¿Cómo organizar pedidos o reparto para personas con movilidad reducida? ¿Cómo reducir viajes innecesarios? ¿Cómo colaborar con otros negocios o con el ayuntamiento sin desdibujar la lógica empresarial? Aquí la movilidad es un tema central. En muchos pueblos, cuando desaparece un servicio básico, la consecuencia no es solo económica. También obliga a hacer desplazamientos más largos, aumenta la dependencia y deteriora calidad de vida. Por eso, cuando un comercio o una farmacia rural se sostiene, está generando valor ambiental y social, aunque a veces no se nombre así. La digitalización útil también entra en esta conversación. No se trata de convertir de repente un pequeño comercio en una gran plataforma, sino de usar herramientas sencillas que ayuden: recogida de encargos, aviso de disponibilidad, organización de rutas de reparto, conexión con personas mayores a través de familiares o coordinación con otros servicios locales. ¿Dónde estaría el riesgo? En copiar soluciones urbanas que no encajan, en sobrecargar el negocio con tareas que nadie compensa o en presentar como innovación lo que en realidad es una carga añadida sin modelo económico detrás. Por eso, de nuevo, sostenibilidad no es hacer más cosas porque sí, es hacer mejor aquello que hace falta y encontrar una forma razonable de sostenerlo. Este ejemplo nos recuerda algo muy importante para el relevo rural. No todo el futuro del territorio está en grandes proyectos nuevos. Una parte importante está en cuidar, adaptar y hacer viables servicios de proximidad que siguen siendo imprescindibles para que la vida diaria funcione. Llegados a este punto, una pregunta muy habitual es: de acuerdo, ya entiendo el enfoque, pero si yo tuviera que empezar a aplicar esto en una empresa o en un proyecto, ¿por dónde empiezo en la práctica? Y aquí la respuesta más útil es esta: no intentes hacerlo todo a la vez. Uno de los errores más frecuentes en sostenibilidad empresarial es arrancar con demasiados frentes abiertos. Se quiere mejorar energía, residuos, proveedores, comunicación, impacto social, certificaciones y canales de venta al mismo tiempo. El resultado suele ser agotamiento, dispersión y poca profundidad real. Lo más sensato en un primer año es elegir 3 prioridades, no 20. 3. Y elegirlas con criterio. Una puede estar relacionada con ahorro o eficiencia, porque eso suele generar tracción interna y demostrar que hay resultados. Otra puede vincularse a propuesta de valor o diferenciación frente al mercado. Y otra puede tocar una fragilidad importante del modelo, por ejemplo, dependencia de un recurso, desperdicio o debilidad comercial. Imagina que una empresa detecta 3 problemas claros: alto consumo energético, mucho residuo de embalaje y poca visibilidad del valor local que aporta. Ahí ya tienes una posible hoja de ruta del primer año: revisión energética y ajustes de consumo, rediseño razonable de envases
y mejora de comunicación basada en hechos, no en slogans. Otra clave es medir lo básico. No hace falta empezar con indicadores complicados, pero sí conviene anotar algunos datos de partida: consumo aproximado de energía o agua, volumen de residuo relevante, gasto en una partida crítica, porcentaje de compra local si se quiere trabajar eso, o cualquier otro dato que permita ver si algo mejora o no. Sin una mínima medición, todo se vuelve impresión subjetiva. También conviene asignar responsabilidades. Aunque el equipo sea pequeño, tiene que estar claro quién mira qué, quién hace seguimiento y cuándo se revisa. Si no, la sostenibilidad se convierte en algo que siempre queda para después, porque nunca hay un momento perfecto para empezar. Y por último, revisar y ajustar. Hay acciones que funcionan y otras que no. Algunas darán resultados antes y otras necesitarán más tiempo. La clave está en asumir que esto se trabaja como cualquier proceso de mejora del negocio, probando, corrigiendo y tomando decisiones con más información cada vez. Si se hace así, la sostenibilidad deja de verse como una montaña imposible y se convierte en una agenda razonable de trabajo. Y eso es especialmente importante en entornos rurales, donde muchas veces los equipos son pequeños y el margen para cometer errores caros es limitado. Quiero dedicar una diapositiva entera a los errores frecuentes, porque conocerlos ahorra mucho tiempo y muchos disgustos. El primero es copiar modelos ajenos sin adaptarlos. Una idea que funciona muy bien en una ciudad o en otra comarca con características muy distintas. No siempre encaja igual en un pueblo pequeño, en una zona dispersa o en un territorio con otra estructura económica. El segundo error es romantizar el territorio. A veces se presenta el medio rural como si todo fuera cercanía, autenticidad y comunidad. Y aunque esos valores existen y son muy potentes, también hay distancias, falta de servicios, envejecimiento, conflictos, cansancio institucional y limitaciones de escala. Si el proyecto no mira eso con realismo, se desajusta pronto. El tercer error es subestimar costes y tiempos. Esto es especialmente peligroso. Hay proyectos sostenibles que se plantean con un presupuesto muy justo o con una expectativa excesivamente optimista sobre ventas, participación o capacidad de ejecución. Luego la realidad aprieta y el proyecto se resiente. Por eso es tan importante hacer números con prudencia y no solo con ilusión. El cuarto error es sobreprometer impacto. Decir que un proyecto va a fijar población, transformar la comarca, reducir emisiones, generar empleo y cambiar la cultura local de golpe puede quedar bien en una presentación, pero rara vez ayuda en la práctica. Es mucho mejor formular un impacto creíble, medible y proporcionado al tamaño del proyecto. El quinto error es no construir alianzas. En el medio rural, muchos proyectos sostenibles o de innovación social necesitan colaboración, aunque sea mínima. A veces basta con un ayuntamiento receptivo, una asociación, otra empresa complementaria o una red informal de apoyo. Pero si se intenta hacer todo completamente en solitario, el esfuerzo se multiplica. También añadiría otro error muy típico: confundir sostenibilidad con sacrificio permanente. Hay quien piensa que para ser sostenible hay que renunciar a comodidad, a rentabilidad o a crecimiento. Y no tiene por qué ser así. De hecho, un buen proyecto sostenible busca justo lo contrario: equilibrar mejor el uso de recursos, mejorar la organización y crear valor con más sentido. Conocer estos errores no es para desanimarse, es para diseñar mejor. Porque muchas ideas buenas se estropean no por falta de necesidad, sino por fallos de planteamiento que se podían haber prevenido. Vamos a hacer ahora una especie de autoevaluación guiada. No hace falta escribirla ahora mismo, pero sí te recomiendo escuchar estas preguntas pensando en una idea concreta. Puede ser un proyecto propio, un negocio que ya existe o una actividad que te gustaría rediseñar. Primera pregunta: ¿qué necesidad resuelve de verdad? Intenta responder sin frases genéricas. No vale decir simplemente que mejora el pueblo o que ayuda al desarrollo rural. Hay que concretar. Ahorra desplazamientos. Aprovecha tierra abandonada. Da salida a producto local. Mejora cuidados. Reduce desperdicio. Mejora acceso a un servicio o genera empleo en un nicho claro. Segunda pregunta: ¿qué recurso activa? Puede ser un recurso material, como suelo, agua, biomasa, un local o una instalación.
Puede ser un recurso humano, como conocimiento, experiencia o redes. O puede ser un recurso relacional, como la confianza existente en un territorio. Esta pregunta ayuda mucho porque distingue entre ideas que dependen enteramente de traer cosas de fuera y proyectos que aprovechan mejor lo que ya existe. Tercera pregunta: ¿qué valor crea o qué coste reduce? Aquí entramos en la lógica empresarial. A veces la sostenibilidad aporta valor porque permite vender mejor o diferenciarse. Otras veces porque reduce consumo, mermas, dependencia o desplazamientos. Otras porque mejora reputación o acceso a financiación. Si no hay ninguna respuesta clara aquí, conviene revisar la idea. Cuarta pregunta: ¿qué riesgo asume? Toda actividad económica asume riesgos. El problema no es tenerlos, sino no verlos. ¿Depende de una ayuda puntual? ¿De una sola persona? ¿De una demanda todavía incierta? ¿De una normativa exigente? ¿De una infraestructura que aún no existe? ¿De unos márgenes muy ajustados? Mirar esto de frente ayuda a no idealizar el proyecto. Quinta pregunta: ¿qué alianzas necesita para funcionar mejor? Muchas veces no hacen falta grandes estructuras, pero sí saber con quién conviene hablar, coordinarse o construir confianza. Esta pregunta es muy poderosa porque saca a la luz la dimensión colectiva del desarrollo rural. Y te dejo una sexta, que no siempre se formula, pero es decisiva. ¿Este proyecto sería capaz de sostenerse también cuando pase el entusiasmo inicial? Porque una cosa es que una idea ilusione mucho los primeros meses, y otra que mantenga su sentido, su organización y su modelo económico al cabo de 2 o 3 años. Si una idea responde razonablemente bien a estas preguntas, no significa que esté garantizado el éxito, pero sí significa que tiene una base más sólida. Y en formación para relevo rural, esa capacidad de mirar proyectos con criterio es tan importante como la propia creatividad. Antes de pasar al resumen final, quiero dejarte un mensaje más reposado, casi como una idea de fondo que atraviesa todo el tema. A veces se presenta la sostenibilidad como si viniera a corregir a las empresas desde fuera, como si fuera una especie de examen moral permanente. Y esa no es una buena forma de entenderla. La sostenibilidad no sustituye al negocio, no lo invalida, no le quita importancia a la rentabilidad. Lo que hace es pedir que esa rentabilidad no se construya de espaldas a los recursos, a las personas y al territorio que la hacen posible. Y eso, bien mirado, no es un castigo, es sentido común a medio y largo plazo. También conviene recordar que la mejora no empieza siempre con una gran inversión, ni con un plan sofisticado. Muchas veces empieza por observar mejor, por hacerse preguntas más útiles, por detectar dónde se va el dinero, dónde se pierde valor, dónde hay una necesidad sin cubrir o donde existe una posibilidad de colaboración que hasta ahora nadie había activado. Y hay otra idea que me parece central para este curso. El territorio no es solo el lugar donde se pone en marcha un proyecto. El territorio forma parte de la solución. Sus recursos, su gente, su cultura productiva, sus vacíos, sus conflictos y sus oportunidades forman parte de la ecuación. Cuando una persona entiende esto, deja de buscar soluciones en abstracto y empieza a diseñarlas con más anclaje. Por último, el relevo rural necesita mucho más que motivación. La motivación es importante, claro, pero no basta. Hace falta criterio, acompañamiento, capacidad de leer bien el contexto y constancia para ajustar el proyecto sin perder de vista su sentido. Esa combinación, más que el entusiasmo inicial, es la que suele marcar la diferencia entre una idea pasajera y una actividad que se consolida. Así que, si algo me gustaría que te llevaras de esta parte ampliada del tema, es esto: la sostenibilidad no va de parecer moderno ni de repetir palabras de moda. Va de aprender a tomar mejores decisiones en contextos rurales reales. Y eso, para quien quiera emprender, continuar una actividad o impulsar desarrollo local, es una herramienta muy valiosa. DJ en condensar todo lo anterior en una pequeña secuencia operativa, muy sencilla, para que te sirva como esquema mental. Primero, mirar el contexto. No tomar decisiones como si el agua, la energía, la demografía, la normativa o la financiación fueran irrelevantes. Todo eso condiciona el proyecto y cuanto antes se entienda mejor. Segundo, elegir prioridades. No intentar abarcarlo todo ni confundir ambición con acumulación de tareas.
Un proyecto sostenible mejora más cuando avanza por prioridades bien escogidas. Tercero, diseñar con realismo. Esto significa hacer números, pensar tiempos, mirar barreras, hablar con gente del territorio y no quedarse solo en la presentación bonita. Cuarto, aliarse cuando haga falta. Hay proyectos que pueden caminar solos y otros que necesitan cooperación desde el principio. Saber cuál es tu caso evita muchos errores. Y quinto, medir y corregir. Porque ninguna estrategia sale perfecta desde el primer día. La mejora continua no es un eslogan, es una forma de trabajar. Y en eso consiste, en buena parte, una sostenibilidad empresarial madura. Vamos a cerrar con 5 ideas. Primera, el contexto ha cambiado y la sostenibilidad forma parte de ese cambio. Segunda, puede convertirse en una ventaja competitiva real. Tercera, esa transición no está exenta de barreras y conviene verlas con realismo. Cuarta, la innovación social es una herramienta muy potente para responder a retos complejos. Quinta, el relevo rural necesita proyectos útiles, viables y conectados con el territorio. Que quedarse con una sola pregunta al terminar este tema sería esta. ¿Cómo puede tu proyecto generar valor económico, social y ambiental a la vez? No perfecto ni desde el primer día, pero sí de una forma cada vez más consciente y más integrada. Esa es la pregunta que diferencia una idea pasajera de un proyecto que se consolida. Y es también la brújula para quien esté pensando en emprender, dar continuidad a una actividad o impulsar desarrollo local desde el medio rural. Antes de pasar al siguiente contenido del curso, te recomiendo que te quedes con 3 preguntas muy simples. ¿Qué necesidad real veo? ¿Qué recurso o capacidad local existe ya y qué solución podría unir esas dos cosas de una forma viable? Si haces bien ese ejercicio, este tema no se quedará en teoría. Empezará a convertirse en una herramienta útil para tu realidad. Para terminar de verdad, me gustaría dejar este tema no solo como un contenido escuchado, sino como una herramienta de trabajo. Por eso te propongo que tomes estas 3 preguntas y les dediques unos minutos cuando cierres el vídeo o cuando vuelvas más adelante a este material. La primera es, ¿qué necesidad real observo en mi territorio o en el sector que conozco? No una necesidad genérica, sino algo concreto, repetido, visible. Algo que afecte de verdad a personas, empresas o recursos del entorno. La segunda es, ¿qué recurso o capacidad ya existe y quizá no se está aprovechando bien? Puede ser suelo, conocimiento local, edificios vacíos, redes comunitarias, producto agrario, patrimonio, tiempo de personas, infraestructuras o incluso una demanda latente que todavía no tiene respuesta adecuada. Y la tercera es, ¿qué solución podría conectar esa necesidad con ese recurso de una forma que tuviera sentido económico, social y ambiental? Esta es la pregunta más potente, porque obliga a unir realidad territorial y diseño de proyecto. Y ahí empieza, muchas veces, un buen proceso de relevo rural. Si sales de este tema con esa forma de mirar más afinada, entonces el contenido habrá cumplido su objetivo. No solo entender la sostenibilidad como concepto, sino usarla como criterio para detectar oportunidades más sólidas y más útiles.